hay mucha gente hay mucha gente enojada y ladrando. Siempre que invitamos a alguien en la presentación, entre otras cosas, digo de dónde conocemos Valen y yo a esta persona, pero acá creo que es al revés, porque vos nos conocés a los dos mucho antes de que nosotros dos nos conociéramos, por distintos lugares. Nos conocemos hace mucho. Pero bueno, estamos acá con Andrés Riesnik. ¿Cómo te presentarías? Es difícil presentarte porque tenés como muchas aristas distintas de cosas que decir. Así que te tiro el desafío a vos. Sí, depende cuánto tiempo tenga, es la respuesta. Si es una palabra, elijo físico, que es mi primera gran pasión y aquello en lo que tuve mi educación formal. Aunque ahora ya hace muchos años me dedico a otras cosas, pero sigo siendo un amante de la física y creo que es un gran entrenamiento sobre cómo encarar el pensamiento sobre las cosas, sobre cómo pensar bien sobre el mundo y las cosas. Entonces me gusta definirme como físico. Eh, si puedo usar un par más de palabras, diría físico, comunicador, sí, o tal vez científico, comunicador e investigador. Ponele, qué sé yo, igual va cambiando, Bueno, algo así. y todo lo que es, por ejemplo, investigación, o sea, creo Amante del conocimiento también, perdón, voy pensando, estaba que perfecto. amante de la sabiduría. Justo estuve leyendo sobre los griegos y estoy un poco fascinado con toda esa historia de cómo fueron el primer pueblo que respondió de una forma bastante particular a la pregunta de qué es una vida que vale la pena ser vivida y lo que tenían de particular es que respondían que además de los valores, la moral y la justicia, había que observar la reflexión racional sobre el mundo. Entonces me La está fascinando re- bastante esta idea. Sí. reflexión racional sobre el mundo. Claro, cuando Sócrates acepta su muerte, o sea, ¿por qué? A ver, eh, estoy leyendo a Rebecca Goldstein, una filósofa que me encanta. Y ella cuenta que después de 200.000 años de existencia del humano sobre la Tierra, hubo un periodo muy, muy fértil entre los siglos 8 y 2 antes de Cristo, cuyo ápice fue probablemente entre los siglos 6 y 7 antes de Cristo, en la época en que los griegos era la época jónica, son los filósofos presocráticos, tales de Mileto, Heráclito, Pitágoras, y lo que pasó en esa época, en la era axial, es que en varias partes del mundo, como producto probablemente de la agricultura, porque se ha visto que los pueblos en los que pasó esto que estoy por decir son los pueblos que tenían más ingesta calórica, pero en varias partes del mundo aparecen un montón de culturas que empiezan a elaborar un poco más reflexivamente, dejándolo escrito en algunos casos o en tradiciones orales, eh, diferentes respuestas a la pregunta de qué es una vida que vale la pena ser vivida. Y ahí nace, por ejemplo, bueno, los textos de la Torá, que después dan origen al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, o sea que son los textos fundacionales de todo el mundo occidental, nacen en esa época, en la época jónica, digamos, de los griegos, después, o la era axial, después en la India aparece el budismo y el taoísmo, los primeros textos, ahí Buda vive en esa época. En China aparece Confucio, el confucianismo, digamos, también en esa misma época. En fin, un montón de culturas en diferentes partes del mundo que intentan responder a la pregunta de qué es una vida que vale la pena ser vivida. Y todas responden enfatizando diferentes cuestiones, pero todas enfatizando mucho el tema de la observación del comportamiento moral y de la justicia. Pero hay un pueblo que tiene una respuesta un poco particular a esta pregunta y bastante diferente a las demás y que lo hace un pueblo único, que son los griegos. Porque los griegos responden que además de la justicia y la moral, una vida que vale la pena ser vivida es una vida de observación racional y de reflexión racional sobre nuestra condición, sobre nuestra existencia, sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Y de hecho, cuando Sócrates acepta su muerte, y Sócrates es probablemente, por algo sale de filósofos presocráticos y posocráticos, es como el pico de este cambio, cuando Sócrates acepta su muerte y lo condenan por blasfemia, por desafiar a los dioses de la ciudad, él lo que dice es, no, bueno, porque a él le dijeron un poco como a Galileo, mira, arrepentite y no pasa nada. ¿Viste? Galileo dijo, bueno, se arrepintió y después por bajito dijo la famosa frase, pulse y mueve, y listo, siguió todo. Sócrates cuando decía, no, no, yo no me arrepiento de nada, todos decían, no puede ser, arrepentite, boludo. Bueno, el tipo dijo, no, no, dame el veneno y me lo tomo. ¿Pero por qué? Porque él decía, una vida sin examinar, esta es la frase más famosa de la filosofía griega, probablemente, una vida sin examinar no es una vida que valga la pena ser vivida. Y él, como él creía que tal vez había vida después de la muerte, él dice, yo
tengo la esperanza de poder seguir conversando con otros filósofos y escépticos y pensadores, tal vez inclusive después. Y esa, Jugadísimo. claro, entonces, de hecho, por eso la filosofía tiene fecha, al contrario de muchas otras ramas del pensamiento humano, la filosofía tiene fecha de nacimiento, que son los griegos. El amor a la Mirá, filosofía, el amor al conocimiento, a la reflexión racional sobre el mundo. En griego nace todo, en Grecia nace todo, o sea, en Grecia nace, Aristóteles habla de física, los elementos de Euclides de los griegos. Bueno, y como fruto de esto también, no es causalidad que en Grecia hayan vivido no solamente Sócrates, Platón y Aristóteles, por decir tres filósofos conocidísimos, sino también los grandes autores de la tragedia griega, el teatro griego, ¿no? Ujú. Eh, Sófocles, Eurípides, en fin, los grandes autores griegos también son de esa época porque la reflexión racional sobre nuestra existencia nos enfrenta directamente a la tragedia de la vida, al hecho de que tal vez nuestra vida no tiene propósito y nada podemos hacer para cambiarlo. Entonces, no solo nace la ciencia, la filosofía, la física, la matemática, y que toma un cuerpo muy importante, sino que nace la tragedia griega, el teatro, ¿no? Como parte de esta nueva forma, se quiere, esta nueva concepción del mundo. Entonces, esto lo señala mucho Rebecca Goldstein, que es una filósofa, tiene un libro reciente, se llama Platón en Googleplex. Ella es especialista en Platón, y se imagina qué diría Platón si visitara el headquarter de Google, Googleplex, que es un Mira. edificio espectacular. Entonces, imagina las reflexiones, es un libro muy lindo que tiene, como tiene esta estrategia narrativa muy linda que va contando la historia de la filosofía, mechada con capítulos donde imagina esta ficción de Sócrates paseando por las oficinas de Google. Y ahí ella enfatiza esto, ella dice, ¿qué puedo decir yo no sobre los griegos que nunca se haya dicho al principio del libro, ¿no? Dice, bueno, yo creo que esto nunca se enfatizó lo suficiente, el hecho de que lo que los distingue particularmente es una respuesta diferente a la de todos los demás pueblos del momento, de esa época en que empieza a florecer la escritura y el razonamiento, una respuesta diferente que es a la pregunta de qué es una vida que vale la pena ser vivida. Y como parte de esa vida, una vida de examen racional sobre nuestra condición, ¿no? De reflexión racional sobre nuestra existencia, que ese gran punto, si se quiere, de Sócrates y de todos los filósofos presocráticos también, pero queda muy marcado en Sócrates cuando acepta su propia muerte por no querer dejar de decir, no, no, yo quiero seguir reflexionando sobre la realidad y si tengo que morir para poder hacerlo, moriré. ¿No? Claro. Una Pero bueno. pregunta, ¿a qué te referís esto con aceptar la muerte? O sea, ¿es algo que lo dijo en un momento? Es... Sí, porque él lo condenaron a muerte, Ok, a Sócrates. Lo condenan a muerte por desafiar a los dioses de la ciudad, por ser una mala influencia para la juventud, inclusive. Eh, Y él entonces, en vez de arrepentirse de cómo hacía razonar a los jóvenes e inclusive hacerlos cuestionar sobre la existencia de los dioses de la ciudad, dice, no, no, yo no me voy a arrepentir. Yo creo que es una vida en la cual yo no pueda decir lo que pienso y reflexionar racionalmente sobre la realidad, no es una vida que yo quiera seguir viviendo. Eh, y bueno, por eso también tan conocido, bueno, por eso también después él no escribió nada, ¿no? Él era un tipo, parece que era una figura que deambulaba por Atenas, conversando con todo el mundo, o con muchos de los jóvenes inclusive, y en una Atenas que además estaba muy orgullosa por la forma de decidir, que era la democracia, o sea, la primera forma de democracia nace ahí, ¿no? Eh, Así que nada, como que me gusta todo mucho esta historia y entonces me gusta también, si me obligas a definirme de alguna forma, como un amante del conocimiento. Como me gusta esa idea de que una vida que vale la pena ser vida es también una vida de reflexión racional sobre nuestra condición. ¿Y cómo llegaste a leer más sobre filosofía y esto particularmente de los griegos? O sea, ¿tratando de responder esa pregunta o fue por otro lado que te llamó la atención? Sí, tratando, no, en realidad, a ver, igual yo tengo 48 años, ¿no? Y ya en la secundaria, yo estudié en la Ciudad de Buenos Aires, donde teníamos 4 años de latín y griego, pero en las clases de latín y griego, o sea, esos 4 años que estudié latín y griego eran un poco de lenguaje, pero no, mucho análisis sintáctico y semántico, pero era mucho de cultura grecorromana también. Entonces ahí ya en la secundaria tuve una base más o menos fuerte, teníamos que leer las tragedias griegas, pero después, a lo largo de la vida, siempre cuando uno estudia historia de la ciencia aparecen los griegos, ¿no? Y también recuerdo con mucho cariño que fueron de las últimas conversaciones que tuve con mi viejo. Mi viejo está muy fascinado un poco antes de morir con toda la historia de los griegos y entonces me quedó. Y ahora recientemente retomé el tema por Rebecca Goldstein porque ella es filósofa moral. Nosotros venimos trabajando mucho en la universidad, haciendo unas investigaciones sobre
cómo se constituyen las creencias morales. Y entonces me fui a leerla a ella, que es una gran defensora de que el progreso moral existe. Tiene una frase muy linda que es que no vemos el progreso moral porque vemos con él. Como que al ponerte los anteojos, es un poco como, hay un cuento de David Foster Wallace, un pequeño escrito llamado ¿Qué es el agua? Que hay dos peces que se encuentran y uno le dice al otro, está linda el agua, ¿no? Y el otro dice, ¿qué es el agua? ¿No? Como que cuando algo es omnipresente ni siquiera lo ves y el progreso moral no lo vemos y entonces por eso pareciera que la filosofía un poco que ella debate con los que dicen que la filosofía es como arte, o sea, que no, es el relativismo moral. Y ella dice, si hay una rama de la filosofía que avanzó, es la moral, porque de hecho, por ejemplo, te doy un ejemplo que no está en el libro de ella, pero que para mí es un claro ejemplo de esto. Vieron que en Estados Unidos se votó ahora junto a presidente en 10 estados, se votó aborto, si aborto sí, aborto no. Y en esos 10 estados, la propuesta más radical antiaborto era la de que se podía hasta los 3 meses, lo más radical antiaborto. O sea, fíjense cómo hay cierta convergencia, inclusive en temas tan polémicos como, pero para ir más, para no ir ahora a algo tan reciente también, yo tengo, de nuevo, yo tengo 48 años, la generación de mi hija todavía el castigo físico a los niños era algo habitual y recomendable. Qué loco. Y entonces, de nuevo, homosexualidad, homofobia también. En mi generación los chistes al lado de ustedes eran, la mitad de los chistes eran homofóbicos o, o inclusive de bullying de las personas. Creo que hoy en día la generación de ustedes es mucho más consciente. Creo que no conoces a mi grupo de amigos. No, Bueno, pero ustedes son no, muy, vos mentira, sos muy mentira. irónicos. A vos te gusta el humor negro porque ya te conozco, ya sé los Hay de chistes que todo, te... hay de todo. Pero sí, por Pero, lo menos hay, claro, más allá de los pero no chistes. hace, vos no sos de hacer bullying a la gente, Juli. Vos, o sea, Pero, entre ustedes capaz que, o sea, o un lo haces chistecito. cuidadosamente, o no haces chistes homofóbicos seguro, o sea, no. Y mi generación lo hacía mucho más. Yo tengo la teoría de que las generaciones de hoy son mejores que la nuestra, que la mía. Muchos me dicen, no, porque votaron a mi ley. Para mí, cuando dicen eso es porque no entendieron nada. Pero bueno, Pero, ¿qué sería el...? No me queda claro qué sería el progreso moral en general. Cuando va cambiando claro, cuando van la cambiando los moral. valores, claro, la moral tiene que ver con qué está bien y mal en relación a los seres humanos, cómo me tengo que comportar. Y fíjate que todos los pueblos que razonaron suficientemente sobre esto llegan a ciertas convergencias. Para mí, por eso existen las verdades objetivas morales en un punto. Hay otro filósofo, Derek Parfit, que me gusta mucho, al que llegué cuando escribí Tabú, que es sobre estos temas, sobre la relación entre ciencia y moral, que sostiene que, y a mí me gusta mucho esta idea, y bueno, yo también conozco otros autores que le gusta mucho, como Sam Harris, o bueno, la propia Rebecca Goldstein es una gran defensora de esta idea de que existen las verdades objetivas morales, en el sentido siguiente, así como existen, según la filosofía más tradicional, la filosofía analítica, existen dos tipos de verdades, las verdades empíricas y las verdades matemáticas, ¿no? Círculo de Viena, como cosa más tradicional. Y Derek Parfit defiende la idea de que también existen las verdades objetivas morales, que son un poco diferentes en su naturaleza, las verdades tanto empíricas como matemáticas, pero yo creo que la principal evidencia de que existen, porque las verdades matemáticas, viste, que ¿cómo probás que 2 más 2 es 4? Lo tenés que asumir, no lo probás. Todas las personas que razonaron lo suficiente sobre este tema aceptaron que 2 más 2 es 4, y bueno, eso te parece suficientemente robusto como para decir, bueno, si tanta gente razonó y dijo que 2 más... O cómo podemos probar que la inducción matemática es una forma correcta de demostrar teoremas, ¿no? Si pruebo que algo es verdad para uno y que si es verdad para n, es verdad para n más uno, entonces probé que es verdad para todos los números. ¿Puedo demostrar que eso es verdad? No, pero todo el mundo que razonó lo suficiente sobre eso dijo, ah, sí, es verdad. O si yo te digo, si A implica B y B implica C, entonces A implica C. Si A implica B y B implica C, entonces A implica C. Yo no puedo probar que eso es verdad, yo lo tengo que aceptar. Entonces, las verdades lógicas también, en este Claro. sentido, son hasta en un punto parecidas a las verdades morales. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: ¿qué es una verdad empírica o matemática en el fondo? Son cosas sobre que la mejor definición, creo yo, es la de que si una cantidad suficiente de gente piensa sobre el asunto suficiente tiempo, convergen a algo. Está bueno. Y en eso creo que la moral es exactamente así. Hay un libro de Peter Singer, muy ya el Expanding Circle, como que el círculo, la idea de que la evolución del pensamiento humano hizo que se vaya expandiendo el círculo de personas que estamos dispuestos a considerar en pie de igualdad con nosotros, que en principio era nuestra familia, después la tribu, después la nación, y ojalá, y creo que a medida que avancemos vamos a llegar a eso, va a ser algo de escala planetaria y hasta cósmica, si me pongo más filosófico. No, pero creo que hubo ese avance
que hay una convergencia en el pensamiento moral y que eso es la mejor evidencia de que existen las verdades objetivas morales y que hay un progreso, como hay un progreso en la matemática o en la ciencia, en el sentido de cuanto más gente empieza a pensar sobre asuntos, se llega a aceptar ciertas cosas como verdad y, y entre esas cosas está, por ejemplo, que torturar por placer está mal. Mm. Claro. Una pregunta. Decís esto de que cada vez como que la agrupación es más grande en cuanto a cómo convergemos. Decís que tiene que ver con cómo nos comunicamos hoy. O sea, estamos mucho más interconectados todos, entonces quizá lo podemos ver como más macro respecto a antes, que no estábamos tan conectados, siento. Sí, yo creo que eso hace que, de hecho, que se avance mucho más rápidamente, que los cambios sean mucho más rápidos. Eh, para bien y para mal, o sea, con todo, a veces estos cambios tienen sus fluctuaciones y por eso creo que hay mucho pesimismo hoy en día entre mucha gente. Ayer almorzamos con Lowenstein. Lowenstein es un eh, psicólogo y economista que fue junto, es el menos, o sea, Daniel Kahneman, que ustedes probablemente conozcan, y Taleb son los dos más conocidos porque los dos fueron premio Nobel del estudio de los sesgos y la economía del comportamiento. Hay un tercero acá que es Lowenstein, que no se lo conoce tanto porque no ganó el premio Nobel, pero también es como uno de los tres grandes, uno de los grandes popes la economía del comportamiento. Y estuvo acá ayer, estuve almorzando con él, de hecho, fuimos a almorzar un par de investigadores de ITELA con él y charlamos, y él está muy pesimista con el progreso de la humanidad en general, y varias gente está muy pesimista, ahora todo el mundo más del mundo, si se quiere, más de izquierda, progresista, racional o académico, está muy, bueno, el mundo académico siempre fue bastante progresista, entonces con el triunfo de Trump y Milley y todo esto, hay mucha gente que está muy, muy pesimista con el futuro de las cosas, de la humanidad en general. Yo trato de convencerlos de que, bueno, son fluctuaciones, pero vamos avanzando. Ahí está la frase de Sancho en el Quijote, no, no, del Quijote en el Quijote, que es ladran Sancho, señal de que avanzamos. ¿Vieron? Salen los perros a ladrar y entonces el Quijote le dice a Sancho, ladran Sancho, señal de que avanzamos. Un Claro. poco eso, cuando, digamos, hay mucha gente hay mucha gente enojada y ladrando, pero también porque es señal de que los tiempos avanzan, qué sé yo. Es verdad, que yo ahora capaz que si unos años medios oscuros, porque bueno, ahora acaba de nombrar Trump a un negacionista absoluto como secretario de salud. Pero un delirio, pero negacionista a nivel que decía que las vacunas tenían chips para perseguir, o sea, delirio, pero al extremo. Claro. Y es el secretario de Salud de Estados Unidos, una cosa delirantísima. O sea, entiendo un poco que haya cierta pesimismo cuando ves que están pasando estas cosas. Eh, pero a su vez soy optimista en el largo plazo, en el mediano plazo, porque como dijimos recién, las cosas también están avanzando y cambiando a velocidades inmensas, ¿no? La duda que siempre tuve es cuando un político o alguien que es ministro o algo así dice todas esas cosas de nada, o la Tierra es plana, o las vacunas generan autismo, o algunas de esas. ¿Cuánto es Sí. porque realmente creen que es así? ¿Y cuánto es porque saben que diciendo eso la gente va a estar o hablando de ellos o que les conviene por otro motivo? Sí, yo tengo la misma duda que vos, ¿eh? No, no sé cuánto hay ahí. Che, tenés que decir esto, decirlo no importa si es verdad o no, vos tenés que provocar y tenés que estar en boca de todos. Hay uno que estudió bastante a Trump, sus métodos de comunicación, y me dijo que la conclusión es que no le importa, la verdad. Le importa estar en boca de todos todo el tiempo. Claro, que en este episodio de Desayuno lo logró por lo menos. Exacto, exacto. Y sí, bueno, es que si se transforman en el presidente, en la persona más poderosa del mundo, una persona que tiene este comportamiento. Claro. Pero de nuevo, pienso que la gente se va a cansar de tanta agresión, tanto delirio, tanta barbaridad. Y la izquierda tiene que hacer una culpa muy grande del progresismo. Bueno, mi libro Tabú, que ustedes leyeron, es un poco eso, ¿no? Una gran crítica también a cómo la izquierda es negacionista de la ciencia en aspectos diferentes de la derecha. Mis amigos que votaron a Milei, eh, porque nada, nosotros, Juli, nosotros somos, vos más joven que yo, pero somos varones, blancos, heterosexuales, nerds, somos casi la descripción exacta de un incel votante de Milei. Entonces, como que conocemos, conocemos esos ambientes y esa gente, cómo piensan, y no son malos pibes, son pibes que por diferentes razones terminaron votando a un... Y saben, yo hablo que me dicen, yo sé que Milei es un delirio, toda la agresión me parece horrible, todo el tema antiaborto me parece horrible, pero tus amigos, me dicen mis amigos, cuando yo les cuestiono que votaron, por ejemplo, a un negacionista del cambio climático antropogénico, me dicen, bueno, pero tus amigos progresistas son negacionistas de la biología del comportamiento humano, y eso tiene enormes consecuencias en educación y en salud mental hoy en día en nuestro país.
Entonces, en ese sentido, creo que la izquierda tiene que hacerse, y el progresismo tiene que hacer un mea culpa grande y empezar a tratar de encarar más racionalmente todos los temas, no solamente aquellos que están en su agenda, también aquellos que de repente les resulta difícil. Hmm. Y por último, para que la gente que nos está escuchando, si, ¿qué libro o fuente de todo lo que hablamos hoy le recomendarías a alguien que diga, che, qué interesante esto? Es más, tu libro, Tabú, dijiste que nosotros lo leímos. Eso no es cierto porque yo todavía no lo leí, pero ahí tenés la primera Ah, sí, recomendación. pensé que Podemos era... recomendar Tabú. pero hemos charlado tanto sobre esos temas que Claro, supuse que lo había Eso leído. fue un libro charlado. claro, eso. Claro, fue un libro muy charlado, fue un libro muy Así que eso. charlado. Ahí yo tengo uno Bueno, para Tabú, ni recomendar. hablar, si quieren Tabú desarrolla mucho estos temas, pero bueno, ahora le incorporaría otras cosas como de Parfit y Goldstein, no lo había leído todavía en ese momento. Entonces tal vez recomendaría Rebecca Goldstein, Platón en Googleplex, lindo libro, muy lindo libro. Y después uno, pero que es, si te gusta un poco realmente debatir en profundidad filosofía moral y te la bancás leyendo un libro que es dolorosamente minucioso en cada afirmación que hace, es On What Matters de Derek Parfit. Es un libro de 2 volúmenes donde desarrolla sus ideas de filosofía moral, pero tipo agarra y dice, bueno, ¿cuáles son los axiomas morales que tenemos que aceptar todos? Y tira uno por uno y analiza cada palabra, si tiene que estar, si no tiene que estar. Es casi como un teorema matemático y página por página debatiendo con inciso, con cláusula, con... Entonces, si te gusta un poco la filosofía moral, bien minuciosa y bien analítica, creo que Parfit es un muy lindo autor. Está bueno, Y suena otro que me desafiante. gusta mucho en esto, para cerrar, un poco Sam Harris. Los de Sam Harris son buenos, el de Moral Landscape es bueno, tiene varias podcasts sobre temas de moral también que me gustan. Iría por eso, esos tres, digamos. Goldstein, Platón en Googleplex, Sam Harris de Moral Landscape y Derek Parfit on What Matters. Buenísimo. Hay Genial. material para entretenerse. Hay material, hay material. Bueno, y el mío, Tabú, che, ese tengo que hacer un Sí, poco de... ese, por supuesto. No lo leí, Ese es pero lo cortito, ese recomiendo. es el más corto de todos, ¿eh? O sea, ese sería rápido. ¿Hace cuánto ya lo Y, escribiste? y el 2020, pero para mi sorpresa, ¿Qué vigente? sigo charlando, mucha gente me sigue comentando y sigo charlando mucho porque la verdad es que un poco lo que yo anticipé en el libro que iba a pasar un poco se está cumpliendo, ¿eh? Eso de que está Bien. avanzando mucho la genética y la biología y sigue siendo un tema tabú en el progresismo y que ya no hay cómo esconderlo debajo de la alfombra, como que... De hecho, Bueno, creo que un poco por eso lo declararon en el 2021, se declaró de interés por el Honorable Congreso de la Nación, porque lo leyeron los diputados y yo señalo la falta de regulación sobre estos temas por no querer mirarlos de frente en un punto. muy Muy bueno. bueno. Así que, Bueno, gracias, André, por sumarte. bueno, no, por Siempre, favor, un gustazo, che, siempre me gusta charlar con ustedes, así que un gusto enorme. cada vez que nos vemos, siempre me contás de otra cosa interesante que estuviste leyendo el último tiempo o en lo que estuviste metido. Hoy no fue la excepción. Bueno, fue la sección, Hacemos otro gracias. episodio, tampoco va a ser la excepción, así que eso, un lujo. Estuvo buenísimo. Excelente. Gracias, Andrés. Bueno, gracias Valen, gracias Juli, che, estamos al habla. Un abrazo grande.